Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas y de todo lo que rodea a nuestros actores favoritos. Sean bienvenidos una vez más a su canal preferido, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de la farándula otomana. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que les va a dejar con la boca abierta, una historia que combina el destino, el talento y por supuesto, la sorpresa. ¿De qué estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de un reencuentro inesperado, un reencuentro que involucra a nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. El galán turco que nos robó el corazón con su papel en Love is in the Air ha protagonizado un momento que parece sacado de una película. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, déjenme recordarles algo súper importante, no olviden suscribirse al canal. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, chismes, análisis profundos y sobre todo, mucho cariño por todo lo que amamos del mundo turco. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, déjenos su like si les gusta lo que hacemos. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vayamos al grano. Como les decía, Kerem Bürsin ha sido el protagonista de un encuentro que ha dejado a todos boquiabiertos. Imagínense la escena, nuestro actor favorito en pleno apogeo de su carrera, reconocido internacionalmente, un ícono de estilo y talento, de repente se topa con una persona que marcó sus inicios, alguien que evaluó sus habilidades y que de alguna manera contribuyó a forjar el camino que lo ha llevado hasta donde está hoy. ¿Quién es esta misteriosa persona? Su examinador. ¿Pero cómo sucedió este encuentro? ¿Dónde? ¿En qué circunstancias? Prepárense para la historia completa, porque es digna de una telenovela. Resulta que Kerem Bürsin, en medio de su ajetreada agenda de grabaciones, eventos y compromisos publicitarios, viajó a Estados Unidos. Sí, el actor se encontraba en Los Ángeles, California, una ciudad que conoce muy bien ya que pasó gran parte de su juventud allí. Al parecer, Kerem estaba participando en un evento relacionado con la industria cinematográfica, una oportunidad para conectar con profesionales del sector, explorar nuevos proyectos y, quién sabe, tal vez hasta firmar algún contrato importante. En este tipo de eventos, como sabrán, se cruza mucha gente, se intercambian tarjetas de presentación, se charlan sobre ideas, un hervidero de oportunidades y posibilidades. Imaginen la elegancia del ambiente, los trajes impecables, los cócteles burbujeantes, la atmósfera cargada de ambición y creatividad. Es un espacio donde los sueños se materializan, donde las conexiones pueden significar el despegue definitivo, y donde nuestro Kerem, con su carisma innegable, sin duda, destacaba. Y fue precisamente en ese contexto, en medio de la multitud y el bullicio, donde ocurrió lo impensable. Kerem, mientras conversaba con algunos colegas, vio a una persona que le resultaba familiar. Una cara que había visto hacía mucho tiempo, pero que permanecía grabada en su memoria. Al principio quizás sintió una ligera confusión, una vaga sensación de déjà vu. Pero a medida que se acercaba, la niebla del recuerdo se fue disipando y la verdad se reveló ante sus ojos. Piensen en la agudeza de la memoria, en cómo un rostro puede permanecer latente por años, solo para resurgir en el momento menos esperado. Imaginen el torbellino de emociones que debió sentir Kerem, la sorpresa mezclada con la nostalgia, la incredulidad que se desvanecía conforme la figura se hacía más nítida. Era él. Su examinador. El hombre que en sus inicios como aspirante a actor, había evaluado su talento, su capacidad de interpretación, su potencial para triunfar en el competitivo mundo del espectáculo. Un hombre que con su juicio, había influido en el camino que Kerem elegiría seguir. Aquel hombre que quizás con un simple gesto o una palabra, había plantado la semilla de la confianza en sí mismo que lo llevaría a conquistar corazones en todo el mundo. Imaginen la sorpresa de Kerem al reconocer a esta figura de su pasado. Un hombre que probablemente no esperaba volver a ver. Un hombre que, sin saberlo, había sido testigo de sus primeros pasos en la actuación. Un hombre que ahora, años después, se encontraba frente a un Kerem Bürsin convertido en una estrella internacional. Es como si el universo conspirara para reunir a aquellos que, de alguna manera, están destinados a cruzarse en el camino del otro. Pero la sorpresa no fue solo para Kerem. Imaginen la cara del examinador al darse cuenta de quién era aquel joven exitoso que se le acercaba. Seguramente al principio, no lo reconoció. Tal vez lo vio como otro actor más, como una cara bonita en busca de oportunidades.
Pero cuando Kerem se presentó y le recordó su pasado, su rostro debió iluminarse con una mezcla de asombro y orgullo. Imaginen la satisfacción de ver cómo un joven al que alguna vez evaluaste, ha logrado alcanzar sus sueños y convertirse en un referente para miles de personas. Debe ser una sensación indescriptible, la confirmación de que, de alguna manera, contribuiste a su éxito. ¿Qué pasó después? Pues, obviamente, se saludaron con entusiasmo. Intercambiaron algunas palabras, recordaron viejos tiempos, se pusieron al día sobre sus vidas. Kerem le contó sobre su éxito en Turquía, sobre su papel en Love is in the Air, sobre su creciente popularidad a nivel mundial. El examinador, por su parte, seguramente le expresó su alegría por verlo triunfar y le felicitó por haber alcanzado sus sueños. Es como si el tiempo se detuviera por un instante, como si volvieran a aquellos días en los que un joven Kerem soñaba con conquistar el mundo. Un momento de conexión genuina, de reconocimiento mutuo y de alegría compartida. Este encuentro, sin duda, fue un momento muy especial para ambos. Un recordatorio de que el destino a veces nos depara sorpresas inesperadas y que las personas que cruzan nuestro camino, por más breve que sea su paso, pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Un encuentro que reafirma la importancia de valorar cada oportunidad, cada encuentro, cada persona que nos ayuda a crecer y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Pero, ¿qué más sabemos de este examinador? ¿Cuál era su nombre? ¿En qué academia o escuela de actuación conoció Kerem Bürsin? Lamentablemente, la información que tenemos al respecto es limitada. Los detalles específicos sobre la identidad de este hombre y las circunstancias exactas de su encuentro con Kerem no han sido revelados públicamente. El misterio se intensifica, mis queridos amigos. Pero no se preocupen, porque aquí en su canal favorito, no descansaremos hasta obtener todos los detalles jugosos de esta historia. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin siempre ha sido muy agradecido con las personas que le han apoyado a lo largo de su carrera. Ha mencionado en varias entrevistas a sus profesores, a sus mentores, a sus compañeros de trabajo, a todos aquellos que le han brindado su ayuda y su consejo. Kerem es un ejemplo de humildad y reconocimiento, una cualidad que lo hace aún más admirable y que lo distingue de muchas otras figuras del espectáculo. De hecho, Kerem ha hablado abiertamente sobre sus inicios como actor, sobre los desafíos que tuvo que enfrentar, sobre las audiciones fallidas, sobre la perseverancia que necesitó para alcanzar sus metas. Nunca ha negado sus orígenes humildes ni ha olvidado a las personas que le tendieron una mano cuando más lo necesitaba. Kerem es un ejemplo de superación y resiliencia, un testimonio de que con trabajo duro, dedicación y una actitud positiva, se pueden lograr los sueños. Y es precisamente esa humildad, esa sencillez y esa gratitud lo que le ha valido el cariño y el respeto de sus fans en todo el mundo. Kerem Bürsin no solo es un actor talentoso y guapo, sino también una persona genuina y auténtica, alguien que valora las relaciones humanas y que se preocupa por los demás. Su carisma trasciende la pantalla, su sencillez conquista corazones y su autenticidad lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. Este reencuentro inesperado con su examinador es una prueba más de la importancia que Kerem Bürsin le da a las personas que han influido en su vida. Es un recordatorio de que por más éxito que alcancemos, nunca debemos olvidar nuestros orígenes ni a aquellos que nos ayudaron a llegar hasta donde estamos. Es una lección de humildad y gratitud que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas. Pero, ¿qué significa este encuentro para el futuro de Kerem Bürsin? ¿Podría este examinador convertirse en un nuevo aliado, en un nuevo mentor, en un nuevo colaborador? Es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que este reencuentro abra nuevas puertas para el actor. El mundo del espectáculo está lleno de conexiones inesperadas y oportunidades que surgen en el momento menos pensado. Tal vez este examinador tenga contactos en la industria cinematográfica estadounidense que puedan ayudar a Kerem a conseguir nuevos papeles. Tal vez este examinador tenga ideas o proyectos que puedan interesar al actor. Tal vez simplemente este examinador pueda ofrecerle un consejo sabio y oportuno que le ayude a tomar decisiones importantes en su carrera. Las posibilidades son infinitas, mis queridos amigos. En cualquier caso, lo que está claro es que este reencuentro ha sido un evento significativo en la vida de Kerem Bürsin. Un momento que le ha permitido reflexionar sobre su pasado, apreciar su presente y mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Un momento que le ha recordado la importancia de valorar las relaciones humanas, de agradecer el apoyo recibido y de nunca olvidar sus orígenes.
Y es que al final del día, la vida está llena de sorpresas, de coincidencias, de encuentros inesperados que pueden cambiar nuestro destino para siempre. Y este reencuentro entre Kerem Bürsin y su examinador es una prueba más de ello. La vida es un viaje lleno de giros inesperados, de encuentros fortuitos y de oportunidades que se presentan en el momento menos pensado. Así que, mis queridos amigos, la moraleja de esta historia es que nunca debemos subestimar el poder del destino ni la importancia de las relaciones humanas. Nunca sabemos cuándo nos vamos a cruzar con alguien que pueda marcar una diferencia en nuestras vidas. Y nunca debemos olvidar a aquellos que nos ayudaron a alcanzar nuestros sueños. La gratitud y el reconocimiento son valores fundamentales que nos definen como seres humanos. En resumen, hoy les hemos traído la sorprendente noticia del reencuentro inesperado entre Kerem Bürsin y su examinador. Hemos explorado las circunstancias de este encuentro, el significado que tiene para el actor y las posibles implicaciones para su futuro. Hemos reflexionado sobre la importancia del destino y de las relaciones humanas. Y sobre todo, hemos compartido un momento de alegría y admiración por nuestro querido Kerem Bürsin. Un aplauso para él, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes, saber que están ahí del otro lado, disfrutando y aprendiendo junto a mí. Su compañía es lo que le da sentido a este canal. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, por suscribirse al canal y por compartir mi contenido con sus amigos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando y a seguir trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo turco. Son los mejores, mis queridos amigos. Y por supuesto, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban que Kerem Bürsin se iba a reencontrar con su examinador? ¿Qué creen que podría pasar en el futuro? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Su opinión es muy importante para mí. Y ahora sí, para finalizar, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y recuerden, aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y mucho cariño por todo lo que amamos del mundo turco. Hasta la próxima, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas. Que tengan un día maravilloso y lleno de sorpresas. Ciao, ciao. Y recuerden, sigan soñando con Kerem Bürsin.